Buenos días, querida familia en Cristo. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por todo lo bondadoso y misericordioso que es para con nosotros, ha sido a través y largo de nuestra vida. Y hoy también estamos agradeciéndole un día más de vida, este milagro de vida que Él sabe hacer con cada uno de nosotros. Y queremos ponerlo delante del Señor en oración para que nos ayude a vivirlo conforme a Él le agrada. Dios mío, nos presentamos esta mañana con el único ánimo y deseo, Señor mío, de bendecir, glorificar y honrar tu nombre. Sabiendo, Señor, que el cumplimiento ante ti es lo primero, venimos a cumplir esta cita, Señor mío, de escuchar tu palabra, el mensaje de salvación, el alimento espiritual para nuestra alma, Señor, la cual pedimos, Señor, que haga en nosotros para lo que fue enviada, nos redarguya y nos muestre, Señor, la manera apropiada de vivir ante ti, Señor, y ante todos los que están a nuestro alrededor. Bendice nuestras familias, Señor, nuestros hijos, nuestros padres, todos los que conformen, Señor, la familia nuestra y también a toda la familia en el mundo entero de tus hijos que buscan de tu presencia, Señor, y que estamos cada día atesorando de ti más a través de tu palabra, Señor, para ser esa iglesia pura, santa, sin mancha, por la cual vienes tú, mi amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos entendimiento y sabiduría una vez más y cada día, Señor mío, para entender y proceder de acuerdo a esta enseñanza divina que tú nos das a través de tu palabra, Señor amado. Te damos muchas gracias, Señor, y damos por hecho este pedido ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a regocijar en el Señor con la enseñanza. Acuérdese que estamos viendo la autopropagación, viendo ya, haber visto ya el autosostenimiento, el autogobierno. Ahora estamos terminando de ver la autopropagación y hemos ya empezado a ver y nos hemos encontrado con una parte donde dice que estamos involucrados en el ministerio de la reconciliación y para ello nos dio 4 puntos. Y el primer punto es preparando el terreno con oración. Hemos visto a lo largo del texto bíblico, de los textos bíblicos, cómo nos insta para que seamos de oración en todo tiempo. También vimos en el punto 2, después de haber alistado el terreno en oración, sembrando, que es lo que se sigue después de alistar un terreno. Y sembrando es predicando el evangelio del reino de Dios para salvación por todo lugar. Y hoy empezamos con el punto 3, porque después de que se alista el terreno y se siembra, entonces se recogen los frutos. Entonces sería recogiendo los frutos. O sea, este pastoreado que hacemos nosotros, este seguimiento a las personas, pastoreando y apacentando a los que creyeron en Jesús por la palabra de otros, ¿sí? Así lo dice la palabra de Dios en Juan 17:20. Vamos a mirar allí en este pasaje bíblico, en esa porción, cómo nos lo dice, para que lo tengamos en cuenta. Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de crecer en mí por la palabra de ellos. Vuelvo y leo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que Jesús quiere que crean no solamente por lo que Él predicó, sino que crean por la palabra que nosotros damos a conocer. Tú cuando vas a llevar la palabra de Dios, cuando cualquiera de las personas, llámese apóstol, llámese evangelista, llámese profeta, pastor o maestro, también un servidor, tú, los de tu casa, cualquiera que conoce la palabra de Dios y la lleva,
Muchos han de creer por la palabra de cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. ¿Mm? Y Jesús está diciendo, Él mismo está diciéndole al Padre, mas no ruego solamente por esto, porque Él está haciendo oración por todos aquellos que llevamos la palabra de Dios y que nos ha encomendado esta gran comisión. Diciendo, mas no ruego solamente por estos, los que tenía ahí a su lado, como son los apóstoles, sus discípulos, sino también por los que han de creer por mí, en mí, creer en mí, o sea, en Jesús, por la palabra de ellos, por la que nosotros estemos llevando a cabo. O sea que tenemos que ser más diligentes cada día en afanarnos de que otros conozcan, de llevar la palabra, que conozcan la verdadera salvación por medio de su palabra, la palabra de Dios. Y también lo dice en Juan 4:35 al 38, miremos cómo lo dice allí. En el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 35 y 38. Dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Nosotros no tenemos que afanarnos por quién siembra o quién siega. Debemos de afanarnos de hacer el trabajo, sea que nos toque sembrar o segar, ¿sí? Sabiendo que somos llamados más para sembrar, ¿sí? Por eso Él nos ha puesto en su palabra a mirar en los días anteriores que hemos visto cómo nos manda a llevar la palabra por doquier, ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero vendrá luego con regocijo trayendo sus gavillas. Eso es lo que Él quiere. Pero afanarnos por sembrar es lo más importante, porque de acuerdo a lo que sembremos, así mismo la cosecha. Por eso Él también pone ejemplos de la siembra para aquel que hace algo por el reino de los cielos. Y lo dice en la manera que el que siembra escasamente también segará escasamente. Pero el que siega con abundancia, pues eso es apenas lógico, va a sembrar, a segar mucho. Va a tener unas gavillas muy importantes. Acuerde que las gavillas son montones. Y uno muchas veces ve a alguien con montones de cosas encima de sus hombros. Muchos no llevan ningún tipo de gavilla de ganancia para Dios, sino llevan un poco o montones de problemas. ¿Ve? Por eso Él también dice en la palabra que las cargas que llevemos, dejémoselas a Él, porque en Él son ligeras. Nosotros muchas veces no podemos llevar nuestras cargas. Entonces, a poco de cargas, montones de cargas que llevamos sobre nuestros hombros, muchas veces sin necesidad. Nosotros tenemos muchos ejemplos de personas que las ve uno pensando y bueno, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué le pasó? O hermano, ¿qué le pasó? Está como cabizbajo y dice, no, aquí pensando lo que me tocó hacer. Y yo le doy gracias a Dios porque yo estaba equivocado, equivocada, y estaba haciendo cosas que no debería hacer, y Él me hizo caer en cuenta por un sueño, o leyendo la palabra, o me mostró de alguna manera que no estaba haciendo conforme debía de hacer. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué pasó? Cuéntenos, pues se puede saber. Claro, hermanos, esto es un testimonio, porque esto sirve para testimonio. Resulta que yo era la única que trabajaba en la casa.
y me tallaba, me tocaba muchos horarios, hacer horas extras y hacer muchos, dos, hasta a veces tres trabajos para poder rendir y llevar a la casa. Y lleve para la casa y pues compre una cosa, la otra, me pedían jabón, me pedían crema, me pedían remedios, me pedían, bueno, de todo, mis hermanos, mis hermanas, mi mamá, mi papá, todos. Y cuando me di cuenta que el Señor me muestra que yo estaba haciendo mal. ¿Cómo así, mi hermana, que le mostró que estaba haciendo mal si usted estaba siendo responsable? Cuéntenos, que está como interesante. Pues resulta que yo le estaba quitando la oportunidad a que otros se bendijeran. Entonces estaba criando en la casa un poco de holgazanes, mis hermanos y mis hermanas no trabajaban, porque yo trabajaba y llevaba para la casa. Y ellos salían por ahí a buscar un trabajo, pero más se ponían a ver vitrinas que a querer hacer algo. Así que ellos tenían en mí una carga muy pesada. Yo llevaba carga de todos aquellos, mi familia. Y el Señor me llamó la atención porque yo me sentía cansada, como afanada por todos y cansada. Entonces me dijo, no señor, así no es. Haz el favor y deja ese trabajo. Y eso es lo que estaba pensando mis hermanos. Nos contaba aquella hermanita. Tuvo que dejar ese trabajo y estaba pensando en lo que dejó, en algo que le proporcionaba economía y dinero. Y que ahora le tocó vivir más sosegadamente. Y estaba cavilando ahí y no entendía. En parte sí lo entendía y en parte decía, ¿por qué? Y así le tocó vivir ahora en adelante, ya esto de hace unos años, y decía que estaba viviendo bien, que tenía lo que necesitaba y que estaba trabajando normalmente y tenía tiempo para ella. Aún empezó a vestirse con lo poco que ya ganaba, sí le alcanzaba para vestirse, la vimos mejor trajeada y como más alegre, como dichosa. Ya se le estaba yendo el pensamiento unos días después, unas semanas después ya se le iba esa tristeza y estaba feliz y gozosa de saber que estaba sirviéndole al Señor. Tenía más tiempo para él y sus hermanos y sus hermanas les tocó tomar la responsabilidad de sus propias vidas. ¿Ves? Entonces nosotros a veces nos hacemos eh, partícipes de que otros entren en pecado, en ocio, en pérdida del tiempo, porque eso, perder el tiempo es pecado. Tenemos que ser buenos administradores del tiempo que nos da nuestro Dios. Entonces fíjense, hermanos, que nosotros a veces nos metemos en esas situaciones que no nos corresponden. También tuvimos otro testimonio personal aquí, viviendo con una persona que venía de otro país. No voy a nombrar país ni la persona para que pronto, como están en el grupo viendo esto, no les vaya a cargar problemas. Pero esta hermanita decía que ella era la que le tocaba voltear y cargar y sembrar y todo para la casa, y sus hermanos felices y dichosos allá durmiendo y otros no queriendo hacer nada, y ella era prácticamente la mamá y el papá de ellos. Y estaba cargada con todas esas cosas. Pero aquí aprendió en la palabra de Dios cuando vino a conocer. Y ahora se goza y es feliz diciendo que Dios le quitó esa carga pesada que estaba llevando y no le correspondía llevar. ¿Cuántos de nosotros estamos llevando gavillas que no corresponden? ¿Para qué? Pongámosle caso a la palabra de Dios. Hagámonos sembradores y no carguemos lo que no nos corresponde. Dejemos que esas gavillas lleguen a los pies de Cristo y Él sea el que recoja el fruto de nuestra labor, de nuestro trabajo. El fruto de haber sembrado con lágrimas, como sea, pero sé que aún existiendo lágrimas, en nosotros existe mucho regocijo, mucho gozo de saber que hacemos un trabajo o una labor, una obediencia a la palabra de Dios. Dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? A veces no nos fijamos bien de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y Él está viendo diferente a aquellos. Y dice, he aquí os digo,
Jesús mira diferente que nosotros. Dios mira diferente que nosotros. Nuestros pensamientos y nuestra vista es muy diferente a lo que Él ve o a lo que Él piensa. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, que a veces andamos como muy cabizbajos, como que no miramos para dónde vamos y seguimos, no nos detenemos a pensar qué estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. Hay que tener tiempo para mirar, para meditar qué labor, cómo lo estoy haciendo. ¿Verdaderamente estoy dando fruto o estoy andando por andar? Y dice que alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Este tiempo es para darnos cuenta y mirar, hermanos, que el tiempo ya está en el que el Señor viene por su iglesia. No miremos más para abajo. Miremos y démonos cuenta de las cosas que se están sucediendo. Ya los campos están blancos, están listos para recoger. Así que alistémonos cada día más y más, hermanos. Recuerde que la palabra de Dios dice que el que es santo, santifíquese todavía. Porque Él quiere que cada día mejoremos y nos demos cuenta que el tiempo del fin está cerca. Así que ya los campos están blancos, listos para la siega, y cuando Él venga a cegar, cuando Él venga a recoger a su iglesia, es en este tiempo pronto que nos está señalando. Pero luego dice y habla sobre las dos labores de sembrar y cegar. Y dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Vea. Ese es el fruto que se recoge. Una vida eterna. No es que tengamos que ir a cargar a todos los hermanitos que les hablamos, echarnos a las costillas, no. Eso ya va automáticamente, directamente por Dios. Y allí es cuando recibimos los galardones. Dice que para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Sin mirar quién hizo más, quién hizo menos, yo hice esto, usted lo otro. No, no, no. Trabajando para el Señor, para un solo Señor, nuestro Dios. Porque Él da el pago igualmente. Recuerda cuando tuvo que contratar a unos, el Señor tuvo que contratar a unos que trabajaran en su campo, y uno los contrató temprano, a primeras horas, otros después, 2 horas después, 3 horas, 4 horas al mediodía, y por la tarde, ya casi 1 hora faltando de salir, contrató a otros vagos que estaban ahí sin hacer nada. Dijo, ¿ustedes por qué no están trabajando? No, pues nadie nos contrata, caminen a ver. Y allá los llevó. ¿Y qué les pagó? Igual. Igual. Ahí le reclamaron algunos, uy, tan injusto, ¿por qué paga ellos igual si nosotros llegamos primero y nos aguantamos todo el sol del día? Y dice, no, yo puedo hacer con mi dinero como tal, como quiero. Él es misericordioso. Así que el que llegue en este tiempo, bienvenido. No importa que nosotros nos hayamos tallado, pasando toda la vida a nosotros, llorando y andando y llevando la preciosa semilla y con sufrimientos, y venga otro aquí que está al lado nuestro y que no ha conocido de Dios y que sea salvo. Hermano, eso no nos debe de impedir darle gracias a Dios, más bien porque eso fue alcanzado, y más cuando tú lo has alcanzado si le has llevado la palabra. Gocémonos por ello, hermano. Eso está escrito en la palabra de Dios, y Él tiene misericordia con quien quiere tener misericordia. Así lo dice la palabra de Dios. Y ahí dice el Señor que porque en esto es el verdadero dicho, se cumple el dicho. Un dicho que dice, uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Ves? O sea, no siempre el que siembra va a cegar. Puede llegar otro y recoger ese fruto. Pero ese fruto tú lo sembraste. Siéntase que has hecho lo que tenía que hacer. Sintámonos que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y no miremos más para allá. Dice también en la palabra, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Muchos han hablado a personas anteriormente que nosotros y les ha enseñado la palabra. Y, por ejemplo, donde nosotros estábamos, llegaban personas que ya sabían. E incluso decían algunos que eran pastores y se reunían con nosotros. Y yo nunca les enseñé antes.
Otros los hizo, los formó. Unos venían muy bien formados, otros venían no bien formados. ¿Pero qué corresponde? No poner otro fundamento que no sea Cristo, sino el fundamento que es Cristo nuestro Señor. De todas maneras, el que viene, viene con el fundamento del conocimiento de Cristo. Yo no puedo cambiarle ese fundamento, sino edificar en ese mismo fundamento, ¿sí? Para sembrar y hacer una verdadera cosecha, no como heno, hojarasca, no, así no, sino como oro refinado, oro puro. ¿Eh? O sea, que valga la pena lo que hizo el que hizo antes que yo. Y que cuando me corresponda a mí, yo hago lo mismo en esa edificación de algo que alguien que ya sembró, yo sigo ahí y de pronto me toque a mí cegar. ¿Ven? Pero el que siembra, recibe igual que como con el que ciega. O sea, que no nos vayamos a pensar de que a mí me tocó menos o no nos van a pagar. Él paga igual, el Señor es justo y sabe pagar. ¿Mm? Entonces dice el Señor que yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. O sea que aquí nos hace ver una igualdad. Que no trabajamos para nosotros ni para otros, sino únicamente para Dios. Y que hagamos lo que hagamos, siempre debemos de hacerlo para Él. No con envidias, no que de pronto vayamos a decirnos que yo he ganado más, uy, yo soy el súper y tú no eres nada, no, hermano. En esto debe mostrarse el amor de Dios en nosotros. En que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos de tener, ser humildes y sencillos como Él nos demostró y nos dio ejemplo, nuestro amado Jesús, de ser humilde y sencillo. Vamos a poner aquí en esta enseñanza el ejemplo de Apolos, de Pablo y Apolos. Váyase a primera carta a los Corintios 3, 5 al 9. Sobre el respecto de lo que estamos hablando y Dios nos está haciendo ver en su palabra. Porque lo que yo les decía antes, los ejemplos y las experiencias sirven para dar a conocer un poco mejor o más sencillo o más entendible la palabra, pero los ejemplos no los que hay que tener en cuenta como aquel valor, hablando de nosotros, ¿no? Pero los ejemplos que pone Dios, esos sí son para ponerle mucho cuidado. Y él aquí pone unos ejemplos, como el ejemplo que da a través de Pablo y Apolos. Primera carta a los Corintios 3, 5 al 9 dice así: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire que esto está escrito así, lo vemos, eso es rápido de verlo, ya, lo leí, pero comprenderlo es lo más importante. Tiene mucha enseñanza, hermanos. Porque es que nos sentimos tan importantes por hacer la labor de Dios, tan importantes. Mire, no quito el mérito. Cosa bien importante es servirle al Señor. Pero no que yo me haga importante por hacerlo y quiera ver a los demás menos que yo. Eso es el asunto. Porque dice ¿qué pues es Pablo? Pues Pablo, un hombre. ¿Ve? ¿Y qué es Apolos? Igualmente, un hombre que le están sirviendo a Dios, hay que aplaudirles.
como yo te aplaudo a ti. ¿Ve? Como yo me gozo de servirle al Señor. Y dice que son servidores. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Esos son ellos. Unas herramientas. Unas piezas claves que el Señor puso allí para que muchos creyeran en ese tiempo y ahora también nosotros. Porque ahí sigue la palabra. Vigente. Todo tiempo se ve la palabra de Dios. ¿Mm? Pero por medio de ellos se ha creído. O sea, son personas como tú y como yo, herramientas en las manos del Señor. Pero ninguno es más que otro. ¿Mm? Apenas servidores. Mire cómo los llama, servidores. Ni siquiera está diciendo aquí apóstol, profeta, maestro. No está diciendo ningún título. Servidores. Eso es. Los títulos más grandes son estos, hermanos. Cuando estamos en el servicio de nuestro Dios. Cuando nosotros nos hacemos servidores, realmente Dios nos ve con una grandeza absoluta. Y miremos nada más cómo Jesús vino a servir y no a ser servido. Porque es un título mayor y casi nadie se da cuenta de eso. ¿Eh? Muchos incluso sirven sin darse cuenta que están sirviendo porque lo hacen con amor. Pero hay otros que dicen, bueno, vamos a servir al Señor, venga, coja tal cosa y hagamos, y como que sienten mal, ay, pero ¿por qué no me ponen más bien a hacer esto? O sea que ven en el servicio de Dios como menos algo. Cuando Dios dice que las cosas más sencillas, las más simples son las que tienen valor. ¿Eh? Por eso el de lo vil y menospreciado es que coge para avergonzar a los sabios. Entonces, mire que se hace necesario mirar, indagar, inquirir la palabra de Dios tal como está, para que así hagamos de nuestras vidas simples, sencillas, no simples en la palabra que no tenga sazón, no. Simple me voy es a la sencillez, a la humildad. Eso es lo que tiene valor. Mire, un ejemplo aquí ligerito es cuando tú vas a los campos y miras esas personas que son tan amorosas, tan finas para la atención, como son aquellos campesinos. ¿Mm? Y uno queda como debiendo, uy, esa fineza con que lo tratan a uno, esa finura, esa sencillez, da ganas de abrazarlos, de darles gracias a cada momento, porque lo hacen con humildad y sencillez, que no miran lo que están haciendo y eso es una riqueza. Y luego nos vamos para la ciudad y nos encontramos aún con el conocido, aún con el familiar, y mucha gente ni nos saluda. Nos echa el carro por encima si va en carro. ¿Ah? O si va con ruana casi que nos limpia los ojos ahí cuando la cruzó. Hermanos, eso se ve. Así que lo mayor es la humildad y la sencillez. Eso es lo que ve el Señor. Aquí a Pablo y a Apolo lo ve de la misma manera. ¿Ve? Igualdad. No está dándole más champú a uno que al otro. Hago una pequeña pausa y ya retomo en primera carta a los Corintios 3, 5 al 9. La palabra. Gracias Dios porque tú realmente nos estás alimentando con el fundamento que es Cristo en nuestro corazón. Dios amado, mira a mis hermanos con tu ternura, con tu misericordia. Y concédale, Señor mío, que cada día vea más y más tu misericordia, tu gracia, tu luz. Bendícelo, Señor mío, por aquellos afanes que tienen en su corazón y su mente. Respóndale, Señor mío, como tú nos has respondido desde un comienzo, Señor mío, dándonos aún más de lo que pedimos y lo que necesitamos, Señor amado. Gracias por ese cuidado que tiene de las familias, de los niños, de los ancianos, de todos los vulnerables, Señor, que no tienen cómo traer su alimento porque no hay trabajo y no tienen para su sustento. Amado Dios, nosotros tenemos y oramos por aquellos que no lo tienen, Señor mío. Por favor, ayúdalos. Sea en la edad que sea, Señor mío, la dificultad está en todo el país, en todo el mundo, amado. Ten misericordia de aquel que no tiene, Señor, para su alimento.
Bendícelos, Señor amado, y acércalos a ti y pon el fundamento que has puesto en nosotros también para todos ellos, para la gloria eterna que es en Cristo nuestro Señor. Amén.